Saludar al doctor Juan Carlos Palmero, ¿cómo le va? ¿Cómo Y al contador Florencio Escribano. Mucho gusto. Vamos a contar lo primero. Hay mucho para contar de ellos, Muchísimo. Pero el doctor y el contador son directores, los dos, de la especialización o en la especialidad de posgrado en sindicatura concursal de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Es así? Correcto. Muy bien. Primera consulta, bueno, muchas gracias por venir primero, No, imagínense, muchas gracias a ustedes. Por favor, es un gusto recibirlos invitado. aquí en la Ciudad U. Esta especialidad, este posgrado, sé que lleva desde el 90 que se dicta, va a comenzar otra vez en septiembre ahí en la Facultad de Ciencias Económicas. Exactamente. Bien. Dentro de la Secretaría de Posgrado, que es la que organiza, diríamos, estas carreras. Ajá. ¿Tiene fecha aproximada ya por si...? Sí. Tenemos fecha para fines de agosto, a principios de septiembre comienza ya la carrera. Se dictaría los lunes y los martes. ¿Qué duración tiene? 2 años. Son 2 años. 2 años, sí. En realidad hay 1 año y medio de cursado y después queda medio año que es un poco de integración, de preparación de las tesinas, etcétera. Bien, para que empezamos a entender un poquito, y seguramente gente que estudia ciencias económicas y los contadores están más al tanto, pero para el resto de la gente que nos está siguiendo, ¿qué es la especialidad en la sindicatura concursal? ¿Qué tareas realiza un síndico, por ejemplo, o cuál es la figura del síndico? Bueno, el tema es así. En realidad esto comenzó en el año 1990, que se modifica la ley de concursos y exige para ser síndico, preferentemente para integrar las listas de síndicos, exige preferentemente haber cursado una carrera universitaria de especialización en sindicatura concursal. ¿Cuál era la razón por la cual se pone esa exigencia? A veces que no fue muy bien comprendida por los contadores porque decían que por qué no nos ponían una carrera a los abogados también de especialización. Era porque en realidad los estudios de grado no alcanzaban a cubrir todas las expectativas que tiene un síndico cuando el contador debe mover su actividad dentro del ámbito judicial, que exige conocer procedimientos, que exige saber una serie de aspectos que no estaban suficientemente preparados. Entonces, los jueces, que usted sabe que los síndicos son los auxiliares directos que tienen su mano derecha, como quien puede decir, de los jueces en un proceso concursal, hicieron sentir la necesidad de que hubiera una especialización y por eso se creó esta exigencia. Cuando aparece en la ley, en el artículo 253, que aparece la exigencia de que para confeccionar las listas se va a elegir preferentemente aquellos contadores que hubieran cursado la carrera de especialización en sindicatura concursal, la Facultad de Ciencias Económicas tuvo que dar respuesta a esa situación. Obviamente. Claro. E hicimos la primera carrera, a mí me tocó ser el director y programar la primera carrera que se estableció en el país en el año en Córdoba en el año 1990, donde se inició, que por supuesto tuvimos que categorizarla, tuvimos que hacer la autorización, Claro, todo lo demás, porque... ¿no? Porque era una carrera universitaria de grado. Y comenzaba. Florencio, le consulto. ¿No? Hay que ser contador para ser síndico, ¿no? Eso es así. Sí, porque la sindicatura esencialmente es una auditoría. Bien. Me gustó para entrar en esta. Una auditoría que un contador tiene que empezar a hacer. ¿Sobre qué temas, por ejemplo? Sobre el patrimonio, o sea, cuando un deudor no puede pagar, Acá estamos hablando de empresas o particulares. Sí, cualquiera de los Sí. dos. cualquier persona que no puede pagar, bueno, trata de arreglar con sus acreedores, busca la manera de ir al banco y pedir un préstamo a largo plazo para arreglar con los proveedores y poder continuar trabajando, hasta el momento en el que cae en lo que se llama un estado de insolvencia. ¿Qué es insolvencia? O cesación de pagos. Cuando el deudor está incapacitado de cumplir sus obligaciones en términos y no tiene crédito al que acudir para solucionar el problema. Entonces, ante esa situación, ¿qué puede hacer? Liquidar lo que tiene y pagar o ir al juez y pedir un concurso de acreedores. Ese es el momento cuando comienza el concurso de acreedores. Concurso es concurrencia, o sea, llama a los acreedores A todos los que le ante el deben. juez. Bien. Claro. Y entonces el juez tiene que definir quiénes son los acreedores y por cuánto y cuál es la situación económica del deudor. Para eso, para saber a quién se debe, cuánto, por qué, con qué garantía, se hace un informe del contador, del síndico, que se llama informe sobre los pasivos o sobre los créditos.
Y luego, para conocer la situación del deudor, ¿por qué está en concurso? ¿Está en estado de insolvencia? Claro, si es real o no. También. ¿Puede pagar? Sí, claro. ¿Los acreedores son ciertos? Porque podrían ser falsos. Y en la práctica a veces hay acreedores falsos. Bien. Entonces, Hay que estar bien atentos porque imagino, claro, que uno entra en una situación que puede tener causas propias o ajenas de llegar a una situación de estar comprometido a las finanzas, algunos también vivillos de haber como... no, porque todo, después ¿no? tiene que ganar la votación, porque para que le aprueben su propuesta tiene que haber una mayoría de acreedores que acepten. Entonces, para asegurarse de que acepten, a veces aparecen acreedores... Claro, que que suman no número, estaban, pero no, que no son estaban. reales. Claro. En definitiva, el patrimonio tiene una enfermedad, una patología, que es precisamente esto que he señalado, es decir, el estado de insolvencia, la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones con los recursos normales de la empresa. Y el derecho le brinda un procedimiento por el cual puede llegar o bien a encontrar un arreglo con sus acreedores o bien, cuando no lo puede lograr, a hacer una liquidación ordenada de su patrimonio sin que se despedace, diríamos, antes del fin. ¿El síndico lo solicita el juez? ¿El síndico lo tiene que aportar el deudor? No, el síndico se constituye sobre la base de listas que están conformadas, ¿no es cierto? Y en base a esas listas se sortea en cada concurso quién va a ser el síndico del Claro, pero está establecido en la ley. Está establecido en la ley, Claro. el procedimiento, todo un procedimiento, ¿no es O sea cierto? que uno cursa la especialidad, por ejemplo. Después se anota. Claro, y después si resulta sorteado ingresa a las listas. ¿no? En la experiencia que ustedes tienen en la materia, ¿hay mucha demanda de síndicos? Yo le voy a decir algo antes que eso. Es muy importante que la formación y que sea contador el que lleva adelante la sindicatura. Porque diríamos que normalmente los jueces en materias patrimoniales se manejan dentro de un ámbito circunscripto, que es, diríamos, la base de la contradicción, la dialéctica de contradicción que está en un juicio. Pero en este caso, los jueces concursales tienen parte que es jurídica, pero hay una parte mucho más importante que es la parte económica, porque administran en cierta manera un patrimonio. Y eso, las personas, nuestra cátedra, es decir, cuando yo fui profesor de Derecho Concursal de Ciencias Económicas, pero accedí a la cátedra después de ese gran jurista y maestro que fue el doctor Héctor Cámara, siempre entendimos que lo más importante en materia concursal era la eficacia, la solución económica que se diera, porque el procedimiento jurídico es formal. Una vez que se cumplen las reglas del debido proceso, de la defensa en juicio, se puede llegar a una sentencia magnífica. Pero acá hay algo más importante, que es la posibilidad de transformar un patrimonio enfermo en un patrimonio sano, es decir, de una empresa que es inviable a una empresa que es viable, que puede llegar a seguir trabajando, seguir produciendo, preservando la fuente de trabajo, preservando el capital y no destruyéndose. Voy a tomar un ejemplo porque recuerdo casos donde los síndicos tomaban mucha notoriedad, Claro, que era en el seguro. caso, por ejemplo, de algunos clubes de fútbol de Seguro, Córdoba, ¿no? seguro. Y después los síndicos a veces hablaban ya casi como las autoridades, en un punto que entendían el patrimonio. Claro, claro. Pero hay una ley especial en ese Eso, caso. ese otro Ajá. caso. Hay una ley de concurso aplicada a las entidades deportivas. Ah, mire usted. Entonces, en esa ley, los que administran el patrimonio cuando cae en quiebra, no en concurso, hay que diferenciar. Claro. Concurso es que el deudor va y pide la concurrencia de los acreedores para alcanzar un acuerdo. Quiebra es cuando, Ya no no sé. habiendo alcanzado el acuerdo, viene A pedir la el liquidación. concurso desaparece y viene la quiebra, que es la liquidación del patrimonio, con el cual se paga a los acreedores. Para evitar la desaparición de las entidades de interés público como las entidades deportivas, se creó esta nueva ley, de que lo que hace es que el juez declara la quiebra y luego aplica esta ley y nombra personas, administradores, fiduciarios, que son un contador, un abogado y un experto deportivo, para administrar la entidad deportiva tratando de solucionar su problema y que no desaparezca. Caso instituto,
Talleres, sí, a todos, los grandes de Córdoba le ha sí, tocado, ¿no? Belgrano. Sí. Pero eso en otro orden de cosas se da en las quiebras comunes, digamos, donde el síndico tiene mucho más protagonismo porque tiene que administrar un patrimonio que está en proceso O sea, de tiene quiebra. mucha responsabilidad. Mucha por lo que estamos responsabilidad, hablando, incluso siempre, ¿no? civiles, impositivas. Asume prácticamente la representación de la empresa, por lo cual es necesario que esté formado en todos estos aspectos. Por eso que cuando se pensó el diseño de esta carrera, nosotros, influenciados por las enseñanzas del doctor Cámara y sobre todo que él seguía la línea de la ley francesa de concursos, dijimos que esta carrera debía tener un doble enfoque. Debía tener una perspectiva jurídica, que evidentemente está en todo este procedimiento de cumplir los pasos procesales que deben realizarse para adecuarse al debido proceso, pero también debía dársele la formación en administración, en auditoría y en los supuestos especiales, es decir, darle la pata económica a esta carrera, que normalmente en la mayoría de los casos se da solamente el aspecto jurídico. Y el gran problema moderno de los concursos, no solamente acá, fíjese, en Alemania, que es un país que se supone que está dentro de los países más desarrollados, incluso con la nueva ley de concursos, el 75% de los concursos se clausuran por falta de activo. Es decir, el empresario, con esta especie que se llama el espejismo del deudor, demora su presentación y cuando llega al concurso ya no tiene capital y ya no puede llegar a funcionar. Entonces, de lo que se trata es de que el concurso sea una herramienta jurídicamente valiosa para que se cumplan todos los procesos, pero eficaz económicamente, es decir, que llegue a un resultado positivo, que salve la empresa o que facilita que la empresa llegue a un acuerdo con sus acreedores para salvar la fuente de trabajo, salvar el de todo. Bueno, tamaña tarea que tiene el síndico. Recordemos entonces, los interesados pueden ingresar a la página de la Facultad de Ciencias Económicas y Sí, ya están por supuesto. listas, abiertas las inscripciones, Sí, ¿verdad? por supuesto, ya tenemos gente inscripta. O sea Una que- palabrita sobre la demanda. Sí, A ver. quedó ahí. En la Quedó pregunta. picando. Sí. En este momento hay síndicos trabajando con títulos ya desde hace, ha habido 4 cortes. 1992, ¿no es cierto? O sea, hay 4 cortes. 26 años, hay síndicos con mucha experiencia trabajando y evidentemente que para los jueces los síndicos más experimentados son preferentes. De todas maneras hay un porcentaje de los cargos que se permite el acceso de nuevos síndicos. Entonces uno dice, pero esta carrera en realidad tiene pocas posibilidades de trabajo. En mi experiencia profesional, los contadores que conocen de concursos y quiebras tienen mucho más éxito profesional y económico asesorando a los deudores con problemas. O sea, no del lado de la justicia, sino del lado del deudor. Claro. Es decir, en el mundo económico, cuando uno encuentra una empresa con problemas y la empresa lo consulta qué soluciones tiene, entonces el asesorarlo sobre cuáles son las alternativas es una función muy importante para el síndico concursal. Él debe estar pensando en los dos lados. Fíjese que él podría tener una actividad como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que hay estudios que se dedican solamente a asesorar empresas en crisis. Es decir, vamos a poner lo que suelo utilizar generalmente para explicar esto. Usted es comandante de un barco. Cuando llega al Río de la Plata, suben los prácticos y le dicen al capitán, déjeme a mí que yo lo voy a llevar por... Bueno, la estructura administrativa de la empresa, cuando se enfrenta con esta patología de su patrimonio, que es la cesación de pago, necesita de prácticos que le sepan manejar durante ese proceso. Y eso no lo sabe el que está, o no lo tiene internalizado el que está en la administración. Y esta situación le permitiría, y permite, en algunos casos, todavía no está tan desarrollado, pero ya se va cada día considerando más, la posibilidad de que los egresados de nuestras carreras sean asesores de empresas en crisis, sin llegar a cumplir estrictamente la función de síndico.
asesorándose a las empresas que ya ven sus dificultades económicas de cómo deben conducir el barco en ese proceso, o para evitar el concurso, o para, si llegan al concurso, llegarlo en el tiempo oportuno y adecuadamente su organización contable y administrativa para poder ser viable el proceso. Bueno, le agradecemos mucho la visita, nos han ilustrado, desburrado en muchas cuestiones, que uno empieza a entender también de cómo funcionan. Quiero decir también que el doctor Palmero, bueno, es profesor titular de Derecho, concursal en la Facultad de Ciencias Económicas, profesor emérito de la UNC, lleva 60 años casi ya usted abogado. Sí, me falta un año. Le falta un año y además sigue siendo director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba en la actualidad. Así es. Y un día vamos a contar su actuación pública, pues fue ministro de Culto de la Nación. Estuvimos hablando fuera de cámara, ahí Así la que biografía Es que ustedes realmente... periodistas no se pueden perder la oportunidad Hay muchas nunca. historias con él. Nos tienta preguntarle, claro. Y la vuelta a la democracia en Córdoba fue uno de los protagonistas también allí a partir del año 83. Pero eso será para una próxima visita también. todo Otra gusto. invitación ya Con más todo- específica. Con todo gusto, Claro. cuando quieran, con todo gusto. Florencio, le agradecemos muchísimo que hayan venido. Un gusto. Y seguramente nos estaremos encontrando nuevamente aquí en Por en la supuesto, ciudad U. cada ¿eh? vez que necesite estamos a su disposición. Es un gusto realmente de haberlos No, recibido por acá. Muchísimas gracias a ustedes que nos permiten difundir la carrera. Por favor, y esto después lo pondremos también en las redes sociales para que Fantástico. sea compartido y habrá mucha gente que no solamente se interesará por la especialidad, sino un poco lo que hablamos recién, entender toda esta cuestión que a veces para algunos que no lo conocen, profesiones, claro. claro. Pero aparte esta situación que enfrentan muchas veces las empresas Sí. y que a veces como uno a lo mejor no están tan formados, no sabe para dónde acudir. Bueno, hoy creo que algunas herramientas hemos presentado al aire. Y si te están asesorando bien, ¿eh? Y Hoy eso. también aprendimos un poco para desconfiar tal vez. Claro, también, y buscar gente capacitada Claro. y que haya Claro, hecho esa en cada especialidad. rubro, ¿no? Sobre todo. Doctor Así es. Palmero. Encantado, muchísimo gusto. Muchas Florencio. Miguel, muchas gracias. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Bueno, vamos a la primera pausa. Dale, Fer, ahí venimos. Ya volvemos.